En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que quisiste ilustrar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu obremos rectamente y gocemos siempre de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bueno, vamos a continuar ahora con la parte de la transición entre Santa Teresa y San Juan de la Cruz, pero muy específicamente vamos a hablar prácticamente solo de San Juan de la Cruz. Vamos a caer ahora muy brevemente en sus 4 obras principales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con Teresa? Porque vamos a hacer un mini paralelismo en las obras. Santa Teresa escribe y escribe como si hablara, escribe basada en su experiencia. Eso es lo que hace Santa Teresa. Santa Teresa no tiene estudios de teología, pero sí tiene una cercanía tan enorme con nuestro Señor que habla lo que Dios le va mostrando, por lo cual es doctora de la Iglesia, porque realmente nos ha iluminado con su conocimiento, ¿no? Lo que dio para tener una vida espiritual mucho más clara, mucho más profunda. Entonces, nuestro Señor ha permitido, le ha dado la gracia a Teresa de poder expresar con palabras lo que ella estaba viviendo y que esas palabras nos sean claras a nosotros. Dicen siempre las carmelitas que lo mejor que podemos hacer es escuchar a Santa Teresa más que leerla. Y sí es un trabajo precioso tener los diferentes libros de Teresa y escucharlos. Ahora vamos a hablar de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, a diferencia de Teresa, es un gran teólogo. Es un gran teólogo, pero es tan gran teólogo como gran místico y como gran poeta. Es un poeta bárbaro. Lo que escribe, que además cuando él escribe en poesía, su poesía nunca utiliza los términos teológicos. Se refiere siempre a su relación de intimidad con Dios con diferentes imágenes de la vida real y sobre todo cosas del campo, encuentros, y lo que es más fuerte es el estar enamorado. O sea, una persona reconoce en Juan lo que es estar enamorado. Y este enamoramiento es un enamoramiento de Dios. Otra diferencia grande entre Teresa y Juan es que Santa Teresa nos habla desde antes, por ejemplo, de entrar a las moradas. ¿Cómo podemos hacer para dar el primer paso? San Juan ya da por hecho, da por sentado que el que está leyendo lo que él ha escrito es un enamorado de Dios. Es decir, ya está desde hace mucho, ha entrado en esta relación de amistad con Dios. Y no solo más o menos sabe quién es Dios, sino está profundamente enamorado de Dios. Voy a repetir que el primer libro de Juan, el primero que quiere escribir, va a ser el Cántico Espiritual, que normalmente nosotros lo leemos como tercer libro. Él está tan enamorado de Dios, porque esa es la verdad, está tan enamorado de Dios, tan lleno de Dios, y Dios le quiere hacer esta gracia de saber compartir lo que está experimentando. Entonces él escribe el Cántico Espiritual. Y cuando está escribiendo el Cántico Espiritual, luego
lo va a querer como ser más claro, caer en determinados puntos que ha visto que quedan como un poquito en la duda en el que ha leído el cántico espiritual. Y entonces va a escribir otros 2 libros muy importantes, 2 obras muy importantes antes del cántico espiritual, que se leen antes, pero que en realidad son después del cántico espiritual, que son La subida al monte Carmelo, ¿no?, que va a estar dividida también en 2 partes, lo mismo que el siguiente libro, que es muy famoso, La noche oscura. Estos 2 primeros libros, de La subida y La noche oscura, es lo que se conoce como el aspecto negativo de la relación con Dios. Y no me refiero a negativo a que sea malo o que trate de lo malo, sino que trata del esfuerzo, de lo que hay que quitar. Y siguiendo el ejemplo de Teresa, estos libros son los libros de la oruga, ¿no? La oruga que va caminando, lo que va haciendo la oruga. Conste que ninguno de estos libros es puramente ascético, donde alguien haga algo y así salgan las cosas, sino que hay esta relación de intimidad entre Dios y la persona, pero la persona, ¿no?, está en esta etapa donde ella va dando determinados pasos y Dios va purificando y perfeccionando los pasos que esta persona ha empezado a dar. Vamos a hablar entonces sobre la subida al Monte Carmelo. La palabra lo dice, subir, 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 subir. Y subir al Monte Carmelo, porque bueno, él es carmelita, y entonces es como subir al encuentro con nuestro Señor. Es lo que quiere decir con esto de la subida del Monte Carmelo. Entonces, lo que va a hacer es el esfuerzo de una persona que va subiendo, pues es una persona que se está esforzando, que está caminando, que está haciendo algo. Y aquí uso también la palabra camino. Lo vamos a ver luego en la mística, que es la siguiente clase, que todo en San Juan de la Cruz es un camino hacia Dios. Todo es un camino hacia Dios. Lo vamos a ver todos los detalles teológicos y esto, pero vamos a entender que esto es muy sencillo. Todo es hacia Dios. No pensemos en otra cosa. O sea, no es un camino de ascética para yo ser mejor persona. No es un camino de ascética para yo dominar la paciencia o no sé cuál virtud que me haga falta. No es un camino ascético de mortificación, porque la mortificación produce no sé qué. No. Siempre tenemos que tener en cuenta que todo en San Juan de la Cruz es hacia Dios, hacia Dios, hacia Dios. Y esto es importantísimo porque cambia el matiz. Hay quien dice que San Juan de la Cruz era el maestro de la nada. Luego hay quien piensa, sobre todo los que están un poco inmersos en las filosofías orientales y en las oraciones del otro lado del mundo, que piensan que la nada de San Juan de la Cruz es igual que la nada del vacío de la contemplación de un budista o de un hinduista o de vayan ustedes a saber quién. No tiene nada que ver y ahora lo vamos a ver luego, sobre todo mañana, cuando entendamos cuál es la mística y cuál es la razón y qué significa nada, porque nada no significa como desprecio de lo que es, sino, bueno, vamos a ir poco a poco porque si no las voy a hacer bolas antes de tiempo. Entonces, primero, subida del Monte Carmelo. Resulta que hay 2 cosas. Tenemos una parte sensorial de sentidos y otra parte que es más profunda, que es lo del espíritu.
Lo de los sentidos es lo que escuchamos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que nos sabe. Esos son los sentidos que nos permiten sentir. Y la otra parte es la parte del espíritu. ¿De qué vamos a hablar en esta subida? Son 3 libros que la integran y no son otra cosa que la interpretación de los primeros versos de La Noche Oscura. Acuérdense, no se olviden, teólogo, místico y poeta, o pueden hacerlo al revés. El poeta que describe su vida mística, su relación de intimidad y de amor con Dios, y el teólogo que explica lo que ha plasmado en aquella poesía, que no es otra cosa que una experiencia de intimidad. Entonces, esto es importante. Lo que va a explicar, ¿no? Lo que va a plasmar, lo que va a explicar es su propia poesía, y la poesía es su experiencia mística. Entonces, no podemos separar una cosa de la otra. Y tenemos también, si en Santa Teresa teníamos que escucharlo todo, aquí convendría, y yo creo que además es una de las cosas que vamos a hacer, nos vamos a parar dentro de, ahora que empiece la Cuaresma, nos vamos a parar a escuchar los versos de San Juan de la Cruz y a entender lo que le está diciendo a Dios, lo que está cantando, lo que le sale del alma, lo que es su experiencia viva. Entonces, estos 3 libros que integran la subida del Monte Carmelo son la interpretación de los 10 primeros versos, es decir, 2 estrofas nada más de La Noche Oscura, en el sentido de una purificación activa. Va a hablar San Juan de 2 cosas: purificación activa y purificación pasiva. La activa es la que haces tú, la de la oruga, y la pasiva es la que hace Dios cuando estás anestesiado, la cirugía de lo más adentro de tu alma. Esa es la pasiva. Tú no la haces, tú estás dormido. Dios la hace porque Él quiere hacerla, porque Él sabe que a ti te conviene que Él haga. Tú has hecho ya la purificación activa. Y la purificación activa puede ser de los sentidos, y después vamos a ver de lo espiritual, purificación activa. Entonces, ahora nos va a hablar de la purificación activa, o sea, de lo que debe hacer el alma para quitar de sí lo que no la lleva a Dios. Todo lo que no me lleva a Dios. ¿Quiere decir que es malo? No. No quiere decir que son cosas malas, que las quito porque son cosas malas, sino las quito porque estoy tan enamorado de Dios. Les voy a poner un ejemplo así sencillo. Por eso les digo, los libros de San Juan de la Cruz no son para principiantes, es para enamorados. Y yo les voy a decir una cosa: imagínense que ustedes están enamoradísimas de alguien y lo único que tienen es que reciben a cada ratito cartas, algún videíto, regalitos, flores, chocolates, no sé qué. Y además, pues imagínense que este chico del que están enamoradísimas es un gran artista, y entonces ustedes pueden ir a ver sus obras, sus exposiciones, y uy, pues cómo no van a estar encantadas de mirar sus exposiciones, de leer sus cartas, de oír sus canciones, de ver sus videos, en fin, todas esas cosas. Pero si les pregunto de verdad, ¿ustedes quieren quedarse así siempre, viendo sus exposiciones y leyendo, oyendo? ¿O quieren encontrarse con el enamorado? Y este es el punto, y esta es la diferencia. No están malas cartas, no están malos cuadros, no están malas canciones, no está mal nada. Son cosas buenas, donde está plasmado
¿no? La obra de este amado. Pero yo no quiero la obra del amado. Estoy tan profundamente enamorada que no me puedo conformar con la obra del amado, sino yo quiero al amado. Esa es la diferencia. Por eso es la purificación. No porque las cosas sean malas. Las cosas no son malas, pero no son mi amado. Y por eso hay una purificación. Por eso busca San Juan de la Cruz esta purificación, que no tiene nada que ver con el orientalismo, donde sí te tienes que vaciar del todo y del todo y del todo para fundirte en un todo nada extraño, que es un panteísmo, ¿no? Nosotros tenemos un amado, hay una relación profundamente personal con alguien y lo que yo busco es a él. Entonces, las cosas que me han llevado a él, y lo vamos a ver luego en la poesía, las cosas que me han llevado a él ya no me satisfacen, yo lo que quiero es a él. No me satisface leer otra cartita. Hombre, qué maravilla que puedo leer cartitas, pero yo quiero el contacto con mi amado. Entonces, aquí es donde viene la purificación activa, o sea, lo que debo hacerme para no quedarme en las cosas que hablan de Dios, sino encontrarme con Dios, para llenarme de Él, para tener una relación muchísimo más íntima, para llegar a una unión real, total, completa, continuada en mi vida, que es lo que me va a dar verdadera alegría. Si se fijan, no soy un asceta torturado, sino soy un buscador de la felicidad. Soy una persona que no se conforma con el poco amor, sino que busca el mucho amar. Entonces, en esta obra de la subida va a hablar de la doctrina de la nada, pero no es una doctrina de nada por la nada, sino es la nada por el todo. Es decir, y el reconocimiento de quién soy yo como nada, porque Dios es todo. Y mientras yo sea en Dios, yo puedo ser, y si no soy en Dios, no soy. Entonces, es el sentido de la nada de San Juan. No es un sentido de una nada al estilo de las filosofías orientales. El libro primero trata de la purificación activa de los sentidos y el segundo va a hablar de la purificación del entendimiento y va a decir que para poder purificar el entendimiento necesitamos la fe. Pero fíjense, aquí supongamos que estamos en la parte activa donde yo me pongo, pero la fe es una virtud teologal, es un regalo de Dios. O sea, no hay camino hacia Dios, que esa es la idea de San Juan de la Cruz. No hay camino hacia Dios sin Dios mismo. No hay camino hacia Dios sin la asistencia continuada de Dios. Entonces, la virtud de la fe que me ayuda a purificar el entendimiento. Y después vamos a hablar de la purificación de la memoria en el tercer libro, que es mediante la virtud de la esperanza y luego finalmente, y el más importante de todos, la purificación de la voluntad mediante la virtud de la caridad. Esto nunca lo pudo acabar bien, quedó incompleta. Pero si nos centramos en un poquito, queda incompleta, pero no queda incompleta, porque todo habla de amor, todo habla de amor, todo habla de amor. Y yo me quedaría con una frase del Evangelio aquí, que no todo, el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, es decir, entrará en intimidad con Dios, que ese es el reino de los cielos, en esa alegría de la bienaventuranza eterna, sino aquel que cumpla la voluntad de mi Padre. Y esta es la acción de la voluntad, y es la acción de la voluntad
movido por la caridad, y la caridad es esta virtud infusa que nos ha infundido el Espíritu Santo y es el mismo amor de Dios que nos lleva a mover la voluntad y a caminar en este camino hacia Dios, con Dios, y podemos decir como en misa, por Cristo, con Él y en Él. Segundo libro de San Juan de la Cruz va a ser La Noche Oscura, que tiene como objeto la purificación pasiva. O sea, nos quedamos en la activa, en la subida. Y papá, soy el gusanito. Y aquí vamos a entrar a las purificaciones pasivas. La anestesia, por eso es noche. Estoy anestesiada, ¿sí? Y el que obra es Dios, es acción de Dios en mi alma. Entonces, es Dios el que me permite purificarme, que me da las herramientas, el que obra en mí la purificación. Por eso es la noche oscura. Nadie busca una noche oscura, pero Dios permite la noche oscura y Dios bendice en la noche oscura. Y digo permite porque no es que Dios nos llene de noche oscura, sino que la noche oscura viene como una consecuencia de la propia debilidad, del propio circunstancia en que me muevo, pero lo que sí Dios sabe hacer y siempre hace es convertir eso en una bendición que no tiene igual. Entonces, ahí, cuando estamos en esa noche oscura, es cuando Dios, que nos tiene ahí en la oscuridad, anestesiados, dentro de la crisálida, dormidos, en fin, es cuando Él logra transformar en nosotros a través de unas bendiciones enormes de las que no estamos conscientes porque estamos en noche oscura, que nos van transformando y se logra la metamorfosis. Entramos, diría Santa Teresa, a ser paloma, mariposillas, y ya no somos orugas, o somos ya miembros vivos del cuerpo de Cristo. Estamos en otra dimensión. Como dice Jesús en el Evangelio de San Juan, ellos ya no son de este mundo. Es eso, ya no son de este mundo. ¿Y quién ha obrado el que no seamos de este mundo? Sino Dios. Nosotros no podemos obrar el no ser de este mundo. Y esto, si se fijan, aquí no puede haber un paralelismo con la meditación oriental. No hay un paralelismo. ¿Y por qué no hay un paralelismo? Porque aquí el que actúa es la misma persona de Dios en mí. Por eso es una purificación pasiva. Y yo sola no puedo conseguir una purificación pasiva. ¿Se fijan? Hay una diferencia abismal, porque no es lo mismo tener una relación con el Dios vivo que creer que me fundo, ¿no?, en una energía que es el universo. No es lo mismo. No tiene nada que ver. Que nos quede esa parte muy clara. Entonces, La Noche Oscura se va a componer de 2 libros. En el primero se habla de la purificación o noche pasiva de los sentidos. También hay noche pasiva de los sentidos. Comienza haciendo unos finísimos análisis de las grandes imperfecciones de los principiantes en torno a los 7 vicios capitales, algunas de las cuales pasan inadvertidas a los mismos que lo padecen, lo que prueba la necesidad de las purificaciones pasivas, es decir, lo que Dios hace por nosotros para desprendernos de las mismas. Y el libro segundo va a tratar de la noche pasiva, pero ahora, si ya lo adivinaron, del espíritu. Primero son los sentidos, el segundo es el espíritu. Del espíritu. Los 4 primeros capítulos dan una visión general de la doctrina, el estado de las almas salidas de la noche de los sentidos, sus imperfecciones, carácter de las nuevas pruebas y sus efectos.
Los siguientes capítulos van a exponer más largamente la naturaleza de las pruebas y describen sus admirables efectos. Y aquí es donde decía un teólogo el otro día que lo estaba yo escuchando, decía, es que nos quedamos en las nadas de San Juan cuando no vamos en el todo, y habla 10 veces más del todo, y habla, lo vamos a ver también luego, de la hermosura. Es un enamorado perdido, está loco de gozo, de alegría, de paz, y contagia. Es un enamorado contagioso. El tercer libro, que es del que habíamos hablado al principio, porque es su primero, es el Cántico Espiritual. Es un sublime comentario de 40 estrofas poéticas que las escribió cuando estaba en la cárcel de Toledo. Entonces, por acomodarse el comentario a la parte poética, esta obra no es tan orgánica y sistemática como las dos anteriores, pero en ella se contiene una de las más altas doctrinas místicas que nos han llegado. El tema son las relaciones amorosas entre Dios y el alma, nada más y nada menos, desde los comienzos de la vida espiritual hasta la unión transformativa, hasta que ya entras al matrimonio espiritual. A todo lo largo de este cántico, comenta San Juan de la Cruz gran número de versos del Cantar de los Cantares, con una elevación mística sublime, superior incluso a la de San Bernardo. El santo redactó esta obra 2 veces. En la primera comenta 39 canciones, en la segunda y definitiva 40, o sea, todas las del poema. Durante algunos de estos últimos años se discutió mucho la autenticidad de la segunda redacción, pero ahora no hay nadie que diga que la segunda redacción no es de San Juan de la Cruz. Y finalmente el último libro, y que su nombre lo dice, esto ya es la locura. Si el cántico espiritual es cuando ya no te cabe dentro Dios y lo tienes que sacar de ti. En el cuarto libro, que se llama Llama de Amor Viva, o sea, imagínense una llama viva que te está incendiando, inflamando, haciendo. ¿Se acuerdan? Habíamos visto también el ejemplo de que nosotros somos hierro y Dios es fuego, y el hierro puede arder y tener las características del fuego sin, y aquí punto, esto es importantísimo en la mística cristiana, jamás dejará de ser hierro. Yo jamás dejaré de ser persona, pero puedo ser en Dios. Y Benedicto XVI nos dice, es la realidad ontológica del yo-nosotros. Tan soy yo como persona individual, como soy nosotros, cuerpo místico de Cristo. Ninguna de estas dos realidades se contrapone, sino que se complementan y son imagen de la Santísima Trinidad, donde cada una de las tres personas siempre es persona, pero este amor tan enorme es un solo Dios, es un solo Dios. Llama de Amor Viva es un comentario a cuatro nada más, 4 bellísimas estrofas en las que el alma transformada canta la grandeza y sublimidad del estado a que ha sido elevada por Dios. La primera estrofa expresa el deseo de la unión eterna del alma, herida de muerte por el amor de Dios. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en Santa Teresa? Cuando aquella, en la transverberación, cuando es cruzado su corazón por aquella lanza de oro que le inflama inmediatamente en una llama y la llena con un gozo y con un dolor y con una no inexplicable. Esa. Entonces, el deseo de la unión eterna del alma, herida de muerte por el amor de Dios. La segunda va a describir los efectos de ese amor figurados por el cauterio, la llaga, el toque delicado y la mano blanda de Cristo. La tercera canta las manifestaciones del amor del alma hacia su bien amado.
La cuarta, en fin, muestra la correspondencia inefable de Dios hacia el alma transformada. Entonces, todo esto es una elevación mística sublime, una cosa absolutamente maravillosa, que ya van a ver que cuando la leamos, vibras, te contagia de algo tan absolutamente maravilloso que te va a pasar lo mismo que a él, que lo que deseas es encontrarte con el amado y no quedarte en las huellas del amado. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios, a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.